es momento de darle la bienvenida al secretario general de COFE, a José Lorenzo López. COFE anunció un paro parcial para la jornada de mañana en reclamo al cambio en el sistema de certificaciones médicas para los funcionarios estatales. En la previa, y para hablar de este y otros temas, lo recibimos esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿qué características va a tener el paro de mañana? Habido cuenta que en abril, ¿no?, hubo otra movilización y que ustedes denuncian que no hubo negociaciones, pero el Poder Ejecutivo afirma que sí las hubo y de hecho hubo algunas reuniones por el tema, ¿no? Bueno, sí, en realidad en abril empezó a implantarse esto en un inciso que era la Presidencia de la República y ahora a partir del 1 de agosto ingresaron varios incisos, sobre todo los ministerios que tenían menos de 1000 funcionarios y todos los servicios descentralizados. En ese marco, evidentemente, nosotros seguimos reclamando de que este es una ley que es absolutamente ilegal de la manera que se procesa, porque justamente no se han cumplido con los ámbitos de negociación colectiva, que aparte es inconstitucional desde nuestro punto de vista y es parte de las medidas que vamos a tomar. Y sobre todo es absolutamente injusta porque lejos de corregir una situación que era lo que planteaba el gobierno, básicamente para equiparar al sector privado con el sector público, bueno, genera más inequidades porque hay sectores de la actividad pública que no van a ser abarcados por esto. Sobre todo el sistema político claramente no tiene el mismo régimen que el resto de los funcionarios públicos. Y bueno, y a partir de ahí es que por no haber ámbitos de negociación, hemos decidido tomar esta medida que se va a tomar el día de mañana. Ahora, pero sobre lo que sí abarca, usted decía un inciso, el de presidencia, lo que dijo hace no mucho el director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles es que el nuevo sistema ha redundado en que bajó notoriamente el ausentismo laboral en presidencia. ¿Ustedes qué responden a eso? Se reintegraron 3 personas, con algunas particularidades. Esto va a generar una situación que... esta situación ya se empezó a aplicar antes de que en la Administración Central, en la Intendencia de Rocha. Y los trabajadores de ADEOM de Rocha nos informaban de que se ha generado una situación muy compleja en el departamento, porque hay muchos trabajadores que, producto del descuento que se les hace, van a trabajar enfermos y también hay una especie de trueque que ofrece la propia administración para cambiar los días de licencias médicas por días de licencia reglamentaria. Es un Rocha, pero en presidencia, ¿qué pasó? Bueno, en presidencia se reintegraron 3 personas que tenían una licencia prolongada, que no es una cuestión masiva ni mucho menos. Yo lo he chequeado esto, por ejemplo, en mi organismo, que se empezó a aplicar ahora el 1 de agosto, no ha habido ningún reintegro masivo de licencias por enfermedad, ni nada que se le parezca, o sea que me parece que esas informaciones y esos relatos que se quieren imponer deberían, de alguna manera, establecerse con información fehaciente de si realmente es así o es una excusa más de la que pone el gobierno para justificar esta situación que se está aplicando a partir de la aplicación de la nueva ley, ¿no? López, en base a eso que señalaba de la Intendencia de Rocha y los aparentes encuentros, usted dice no son negociaciones, sino que hubo alguna instancia de reunión. ¿Se ha plasmado eso? ¿Qué respuestas han tenido de las autoridades? No, en realidad, porque ustedes saben que hay una ley de negociación colectiva, claro, que tiene diferentes ámbitos de negociación. Están los ámbitos bipartitos, las mesas de rama, que es, digamos, que donde negocia justamente el sector que nuclea la rama, y el Consejo Superior, que es el ámbito donde se establece una negociación con cada una de las ramas de actividad del sector público y los representantes del Poder Ejecutivo. De esas tuvimos una sola reunión, que fue para informarnos lo que pasaba. Y en las mesas de rama prácticamente no ha habido ninguna reunión. Lo que ha habido son reuniones informales o intercambios informales, que algunos de ellos hasta casuales, que no han servido para poder avanzar prácticamente en nada de lo que nosotros pretendíamos.
Nosotros queríamos mejorar por lo menos los aspectos de esta ley para que los efectos fueran menos nocivos, pero el Poder Ejecutivo determinó de que esto iba como estaba establecido, se hicieron algunas modificaciones a la ley con respecto a lo que era el planteo original que se planteó ya por el año 2020, pero en definitiva ha sido una imposición unilateral del gobierno la aplicación de esta ley que, bueno, evidentemente ha generado un malestar importante en gran parte de los trabajadores, ¿no? ¿La ley equipara de alguna manera las condiciones en las que un trabajador privado se certifica y los derechos que tiene a lo que tienen los funcionarios públicos? ¿En qué medida es nociva? ¿A qué se opone COFE concretamente? Bueno, en algunos casos es bastante más que eso, porque el relato que ha instalado el gobierno es que a los trabajadores públicos no se les descuenta por enfermedad, y eso no es así. Eso es una mentira que se trató de instalar. Los trabajadores del Estado, en su gran mayoría, tenemos el salario, que es de donde no se descontaba, pero tenemos partidas asociadas al salario, como los presentismos, los compromisos de gestión, cumplimiento de meta, asiduidad, que son parte de los ingresos que tienen los trabajadores y de ahí siempre se descuenta. Vuelvo a poner un ejemplo, y no quiero ser autorreferencial, pero me parece que grafica. En el caso de los trabajadores del INAU, tienen un presentismo, el salario promedio del INAU está en el entorno de los 55.000 pesos, el promedio, y el presentismo son 5.000 pesos por mes, 5.000 y algo de pesos nominales por mes. Con una falta médica ese presentismo se pierde, con una sola falta médica. Entonces, ahora lo que va a suceder con esta ley, si no logramos corregir esa situación, que es una de las cuestiones que le hemos planteado al Poder Ejecutivo, que los trabajadores con una licencia médica, y si esa licencia médica está sobre fin de mes y abarca parte del otro mes, serían 2 presentismos los que se pierden, no solo van a perder un presentismo seguro, sino capaz que 2, y aparte de eso se le va a descontar el 25% del salario por cada día de licencia médica que tengan, según lo que establece la ley. Entonces, evidentemente, esto es muy nocivo para los intereses de los trabajadores, como este caso del INAU, hay en prácticamente todas las reparticiones del sector público, de la Administración Central y de los servicios descentralizados, y por eso nos parece que es un despropósito que esto se haya hecho sin negociación colectiva, violando la ley que está establecida para justamente estas cuestiones. Está definido como uno de los principales temas de texto expreso de la negociación, de la ley de negociación colectiva, el tema de la salud como materia de negociación, y sin embargo, bueno, eso ha brillado por su ausencia, porque evidentemente este gobierno no tiene, digamos, en el ADN la negociación colectiva incorporada, ¿no? ¿Cómo siguen? Porque ahora cuando se viene este paro, ustedes han hecho una reclamación internacional, eso lleva su tiempo, van a pasar seguramente muchos meses hasta que accionen los organismos internacionales. ¿Cómo piensan seguir después de esto? Bueno, nosotros tenemos un plan de acción definido que por un lado tiene todas las reclamaciones que no son solo a nivel internacional, hay un recurso que está corriendo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está esta reclamación que hicimos en la Organización Internacional del Trabajo, en octubre se va a definir la admisibilidad o no de esta reclamación. Nosotros estamos muy confiados de que esto va a ser así, porque estuvimos en la Comisión de Norma en función de lo que fue la última conferencia y hablamos con las autoridades y por lo que nos decían es muy probable que esto vaya a caminar. Pero aparte de eso, yo les decía al principio, nosotros ya tenemos preparado un recurso de inconstitucionalidad de la ley, que no lo hemos presentado todavía porque todavía no ha habido ningún descuento de ese 25% que se establece. A partir de que se ejecute, ¿pueden presentarlo? A partir de que se ejecute, vamos a presentar, eso ya está definido, un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Y aparte de eso, bueno, las medidas gremiales que ya habíamos anunciado y que, continúan justamente mañana con un paro parcial, una concentración ahí en el Sindicato de Ganadería, Agricultura y Pesca para marchar hacia el Ministerio de Trabajo y exigir
bueno, justamente la posibilidad de establecer ámbitos de negociación para ver si podemos buscar alguna alternativa a esto. El objetivo es aplazar por lo menos esas instancias de negociación y que no se aplique, o sea, aplazar el avance de esta ley. Nosotros el objetivo principal es que no se aplique la ley. Evidentemente ya se está aplicando, bueno, toda la batería de cuestiones que podamos mejorar, queremos conversarla con el Poder Ejecutivo y nos parece que es una obligación porque si no el Poder Ejecutivo está violando claramente lo que es la ley de negociación colectiva y vuelvo a reiterar, generando una injusticia importante porque esto va a abarcar a un núcleo reducido de trabajadores estatales. Porque cuando se empezó a plantear todo esto, que lo empezó de alguna manera a promover quien fuese el director del Servicio Civil, Conrado Ramos, uno de los principales objetivos que tenía el gobierno era recaudar con esto, porque ellos decían que tenía un costo de 90 millones de dólares. La mayoría de ese costo estaba establecido en la educación, en la ANEP. Bueno, como nosotros le dijimos, los sindicatos de la educación le dijeron, no se va a poder aplicar en la ANEP esto, porque esto tendrían que modificar el estatuto. O sea, ya anunciaron de que esto en la enseñanza no se va a poder aplicar y tampoco en todos los organismos que tienen autonomía. Por lo tanto, nuevamente esto castiga al sector que siempre ha sido el más castigado, que es la Administración Central y los servicios descentralizados, con la particularidad de que, por ejemplo, en la Fiscalía se le va a aplicar a los administrativos y a los funcionarios, pero no a los fiscales. En el Parlamento no se va a aplicar a nadie, ni a los trabajadores, por suerte no se le aplica a los trabajadores, pero tampoco se le aplica a ningún político. En la Administración Central todos los cargos políticos están exceptos de esto, están exceptuados de la aplicación de esta ley, expresamente por lo que dice la ley. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se le aplica a los funcionarios, pero no a los diplomáticos. Y en el Poder Judicial se le aplica a los funcionarios, pero no a los jueces. Y aparte a todo el resto que tienen autonomía y no se les aplica esta ley. Lo que claramente genera más injusticia, porque ahora no solo va a haber, digamos, una diferencia, que era lo que se planteaba con el sector privado, sino que a la interna del sector público también va a haber diferencia. López, ¿cómo se va a ejecutar el paro de mañana? ¿Va a ser de características parciales? ¿Cuáles son los servicios que se van a ver afectados? ¿Se van a mantener guardias? Bueno, el paro es parcial a partir de las 9 de la mañana. En algunos sindicatos, básicamente en la zona metropolitana, porque es para la movilización, pero algunos sindicatos lo han extendido a todo el país. Algunos sindicatos también han extendido el horario del paro. Se van a ver afectados todos los servicios públicos de la Administración Central, de todo lo que representa COFE y servicio descentralizado, y por supuesto que sí se van a dejar guardias gremiales, como hacemos siempre, en los servicios esenciales, ¿no? En la salud, donde se atienden las internaciones, los pacientes oncológicos, las emergencias, en el INAU y en el INISA, en la atención directa a niños, niñas y adolescentes, los operadores penitenciarios, bueno, todo lo que tiene que tener, digamos, una guardia gremial, se dispone de la guardia gremial y el resto de los servicios se van a ver afectados. López, tenemos otras preguntas para hacerles de otros temas. COFE ha iniciado una ronda de contactos con los candidatos a la presidencia, ya estuvieron con Manini, hoy se juntan con Mieres, pero en el marco justamente de decisiones políticas le quiero preguntar, ¿fue para ustedes una buena noticia la decisión de la Mesa Política del Frente Amplio de ayer de dejar en libertad de acción a sus votantes el tema del plebiscito de la Seguridad Social? Bueno, nosotros no hemos analizado la situación de cuáles son las decisiones de los diferentes sectores políticos. Está claro de que desde el punto de vista de lo que ha sido la definición del movimiento sindical, que fue en su momento controversial, hoy hay una decisión de la mesa representativa y, como siempre ha pasado en el movimiento sindical, tenemos diversidad de opinión, pero tenemos unidad en la acción. Inclusive aquellos que no estuvimos de acuerdo en su momento con el mecanismo que se quería implementar, que era el del plebiscito, hoy tenemos que respetar la decisión que tomó la mesa representativa
y por lo tanto se está trabajando fuertemente para conseguir la cantidad de votos necesarios de la papeleta del sí para que en definitiva se establezca, digamos, una modificación en lo que es la seguridad social, la reforma de la seguridad social impuesta por este gobierno, porque lo que sí está claro de que todo el mundo, ahí no había fisura, es unánime la postura de que la reforma impuesta por el gobierno es absolutamente nefasta para los intereses de los trabajadores, una reforma que recae básicamente todo su financiamiento en el trabajo y habiendo posibilidades de que hubiera otros actores de la actividad económica del país que podrían haber aportado también para buscar alternativas. Por lo tanto, lo que define a los partidos políticos es postura de los partidos políticos. Claramente, esta decisión pone un poco más cuesta arriba el objetivo, porque la libertad de acción a la hora de que los sectores se ensobren, evidentemente va a ser más cuesta arriba, pero bueno, el PCNT está abocado a intentar de que se consiga la cantidad de papeletas necesarias para, en definitiva, cumplir con el plebiscito. ¿Por ahí le han expresado ya algunos sectores que van a ensobrar con la papeleta? Bueno, no expresamente a mí, hay un comando, que yo no estoy presente en ese comando, pero supongo que los sectores que básicamente se han pronunciado a favor del plebiscito, esos sectores irán a ensobrar. Partido Socialista. Exacto, los sectores políticos que supongo que han apoyado el plebiscito, creo que van a ensobrar y que van a, en ese sentido, apoyar el plebiscito, ¿no? ¿Usted va a apoyar el plebiscito? ¿Va a poner la papeleta? Sí, yo sí, porque cumplo con el mandato gremial, la disciplina gremial para mí es absolutamente fundamental. Por lo tanto, más allá de estar o no estar de acuerdo, cumplo con lo que se mandató en el PCNT. La última, por mi parte, que tiene que ver con el informe de la Oficina de Servicio Civil que publicó ayer La Diaria y que habla de que el 18% de la población del Uruguay trabaja para el Estado con algún tipo de vínculo. ¿Qué valoración le merece a COFE ese número tan abultado, aparentemente, no? Bueno, lo que pasa es que hay que desglosar esos números, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de la cantidad de funcionarios públicos, hoy el Estado tiene alrededor de 300.000 vínculos laborales, que no quiere decir que todos sean trabajadores hay algunos menos, son 290.000, poco menos capaz, porque hay algunos que tienen más de un vínculo laboral con el Estado, sobre todo en la enseñanza o cuestiones por el estilo. Pero en realidad, cuando uno desglosa y ve estos números, la gente se puede confundir y decir 300.000 trabajadores públicos y todos se hacen la idea de que son 300.000 administrativos que están atrás de un mostrador atendiendo a la gente. Bueno, eso no es así. Cuando se habla de esa cifra, se están hablando de la Administración Central, donde en la Administración Central se incluyen a los policías y a los militares, que son 73.000, alrededor de 70.000 trabajadores que están en esos dos ministerios. En la Administración Central propiamente dicha, o sea que todo el resto de los ministerios, hoy hay 14.000 trabajadores. O sea que es un número absolutamente insuficiente para cumplir con los cometidos de la Administración. El resto son la enseñanza, los servicios descentralizados, donde particularmente ahí se destaca ACE en el número de cantidad de funcionarios, y los gobiernos municipales, que están ahí adentro, que evidentemente es una porción muy importante de la cantidad de trabajadores y también las empresas públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Administración Central, cuando asumió este gobierno, había en el entorno de los 17.000 trabajadores civiles, digamos, dentro de la Administración Central. Se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo solo en la Administración Central. Hoy los ministros de este gobierno están pidiendo agua por seña para que ingresen funcionarios. Y como no pueden ingresar, porque los que no ingresaron ya no van a ingresar en este periodo, lo que hacen es echar mano a diferentes posibilidades
que normalmente terminan siendo algunas fundaciones amigas que le acercan funcionarios que casualmente casi todos son correligionarios políticos. López, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre.